Catalina ajustó la pequeña insignia en su uniforme desgastado por última vez. Sus manos temblaban al cerrar el casillero en el vestuario. Tras 5 años de trabajo incansable como auxiliar de enfermería, este era su último día. La noticia de su despido había sido un golpe devastador. El hospital donde había pasado noches en vela estaba en medio de una reestructuración, y Catalina, una de las empleadas más jóvenes, fue de las primeras en ser prescindidas. Respiró hondo para contener las lágrimas, pensando en lo que le esperaba en casa. «Mamá, estás triste». El suave eco de la voz de su hijo Samuel, de 6 años, resonaba en su mente. Aunque intentaba ocultar su angustia tras sonrisas forzadas, no sabía cómo explicarle que apenas tenía dinero para el alquiler del próximo mes, y que sus ahorros apenas alcanzarían para la comida. «Encontraré una solución», se prometió a sí misma, aunque no tenía idea de cómo hacerlo. La última jornada fue como una despedida dolorosa. Cada pasillo y cada habitación del hospital evocaban recuerdos de momentos difíciles y pacientes a los que había ayudado a salvar. Catalina siempre fue conocida por su paciencia y amabilidad, especialmente con los ancianos, quienes a menudo se sentían abandonados. Antes de irse, la jefa de enfermeras le pidió que atendiera a un paciente especialmente difícil. En la habitación 304 estaba don Alberto, un hombre mayor con un carácter tan complicado como sus problemas de salud. Era conocido por poner a prueba la paciencia de todos. «Don Alberto, le traje el té que tanto le gusta», dijo Catalina con una voz suave, sosteniendo una taza de agua caliente. Era una pequeña mentira, pero siempre encontraba formas de apaciguar a sus pacientes. Aquella noche, cuando las campanas del reloj marcaron la medianoche, entregó su pase de empleado y abandonó el edificio que había sido su refugio durante años. Afuera, el frío viento nocturno le recordaba la incertidumbre de lo que le esperaba. Al llegar a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Era un anuncio de empleo que parecía una respuesta inmediata a sus problemas. Se busca cuidadora para un hombre paralítico. Alta remuneración. Se requiere absoluta discreción. Catalina miró el papel con el corazón dividido entre la necesidad de aceptar la oferta y el miedo a lo desconocido. Las palabras «total discreción» le resultaron extrañas, pero el salario prometido era demasiado tentador como para ignorarlo. A la mañana siguiente, sin opciones claras, marcó el número indicado. Una voz formal le proporcionó una dirección y concertó una entrevista. Al despedirse de Samuel esa mañana, le prometió volver con buenas noticias, aunque una sensación de inquietud le pesaba en el pecho. Cuando llegó al lugar, quedó impresionada. La mansión, protegida por altos portones de hierro, parecía sacada de un cuento lúgubre. La casa era enorme, pero tenía algo frío, casi inhumano. La ama de llaves la recibió con formalidad y la condujo al despacho. «El señor Javier está en el estudio. Es exigente, pero si logra manejarlo, el trabajo será suyo». Cuando la puerta se abrió, un escalofrío recorrió a Catalina. Javier, un hombre de 40 años, estaba sentado en una silla de ruedas frente a una enorme ventana. Sus ojos, de un azul helado, la observaron de pies a cabeza con una mezcla de desconfianza y desprecio. «¿Alguna vez ha cuidado a alguien con necesidades especiales?», preguntó con una voz tan dura como su expresión. Catalina negó con la cabeza, pero respondió con firmeza. «No, pero aprendo rápido». Javier soltó una risa seca. «Veremos cuánto aguanta». Catalina comenzó su primer día de trabajo en la mansión de Javier con el corazón dividido entre el miedo y la determinación. Desde el amanecer, el aire parecía más frío de lo habitual, y cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos como si la casa misma la estuviera vigilando. Javier no era un hombre fácil de tratar. Su rutina era rígida y exigente. Catalina debía encargarse de preparar sus comidas, asistirlo en su higiene personal y asegurarse de que tomara sus medicamentos a tiempo. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que su mayor desafío no era físico, sino emocional. Javier era brusco, sarcástico y, a menudo, hiriente. «Estás aquí por dinero, como todos los demás», le dijo una mañana mientras ella le alcanzaba un vaso de agua. «Vamos a ver cuánto tiempo aguantas». Catalina apretó los labios, evitando responder. Sabía que necesitaba este trabajo y que no podía permitirse discutir con él. Pero cada palabra de Javier caía como una losa sobre su espíritu. A pesar de las constantes tensiones, Catalina intentaba mantener la calma. Por las noches, regresaba a casa exhausta,
pero encontraba consuelo en la sonrisa de Samuel, quien siempre la esperaba con un dibujo o una pregunta inocente que iluminaba su día. Una noche, mientras ayudaba a Javier a acomodarse en la cama, notó algo peculiar. En la mesa de noche había una fotografía enmarcada que él sostenía con más cuidado del habitual. Era una imagen antigua de una mujer con un niño pequeño en brazos. ¿Es su familia?, se atrevió a preguntar Catalina con suavidad. Javier la miró con frialdad y dejó la foto de nuevo en la mesa. No es asunto tuyo, respondió, girando la cabeza hacia la ventana. Esa fue la primera vez que Catalina vio algo más allá de la coraza de hierro de Javier, un destello de tristeza en sus ojos. Decidió no insistir, pero esa imagen quedó grabada en su mente. Días después, Catalina comenzó a notar detalles extraños en la mansión. Los pasillos, aunque impecablemente limpios, parecían conservar un aire de abandono. En varias ocasiones, creyó escuchar ruidos suaves, como si alguien más estuviera en la casa. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró un cajón entreabierto. Dentro había cartas antiguas, todas dirigidas a Javier, pero nunca enviadas. El contenido era desconcertante, frases llenas de arrepentimiento, alusiones a errores del pasado y súplicas de perdón. Catalina apenas tuvo tiempo de leer una de ellas antes de que Javier entrara en la habitación. ¿Qué haces aquí?, preguntó con severidad, sorprendiendo a Catalina. Solo estaba limpiando, respondió ella, cerrando el cajón de inmediato. Javier la miró fijamente, como si intentara decidir si creía en sus palabras. Finalmente, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Esa noche, mientras regresaba a casa, Catalina no podía dejar de pensar en lo que había leído. ¿Qué secretos guardaba Javier? ¿Por qué parecía estar rodeado de una soledad tan pesada? Al día siguiente, Catalina encontró el valor para intentar acercarse a él. Durante el almuerzo, mencionó su curiosidad por la historia de la mansión. Es un lugar hermoso, aunque un poco inquietante. ¿Ha vivido aquí toda su vida? Javier, que estaba cortando su carne con precisión meticulosa, levantó la mirada. ¿Inquietante? ¿Qué tonterías estás diciendo? Catalina se encogió de hombros. Es solo una sensación. Es como si este lugar tuviera algo que contar. Por un momento, pareció que Javier iba a ignorarla, pero luego habló, con un tono más bajo de lo habitual. Las casas no cuentan historias. Las personas sí. Ese comentario dejó a Catalina más intrigada que nunca. Unos días después, ocurrió algo que cambiaría la dinámica entre ambos. Catalina estaba ayudando a Javier a tomar un baño cuando accidentalmente se le cayó una fotografía que él había dejado en el borde del lavabo. Al recogerla, notó que era la misma mujer de la imagen en su mesita de noche. Pero esta vez, en lugar de enojarse, Javier simplemente suspiró. Era mi esposa, dijo, casi en un susurro. ¿Y mi hija? Catalina permaneció en silencio, esperando que él continuara. Después de un largo momento, Javier agregó, las perdí. Todo fue culpa mía. Sus palabras estaban cargadas de una culpa tan profunda que a Catalina le dolió escucharlas. No se atrevió a preguntar más, pero ese instante marcó un antes y un después en su relación. Aunque Javier seguía siendo frío y distante, comenzó a dejar entrever pequeños fragmentos de su humanidad. Una noche, durante una tormenta que parecía envolver la mansión en un aura aún más lúgubre, los ruidos que Catalina había oído anteriormente se hicieron más fuertes. Esta vez, no pudo ignorarlos. Tomó una linterna y salió al pasillo, siguiendo el sonido hasta una puerta que daba al sótano. El aire estaba cargado de humedad, y cada escalón crujía bajo sus pies mientras descendía. Al llegar al fondo, notó algo que la dejó helada. En una esquina del sótano había un caballete cubierto con un lienzo. Catalina, movida por la curiosidad, quitó la tela que lo cubría. Lo que vio la dejó sin aliento. Era un retrato inacabado de la mujer de la fotografía, pero había algo en la expresión del rostro pintado que transmitía un dolor profundo, casi insoportable. En ese momento, sintió pasos detrás de ella. Girándose rápidamente, encontró a Javier, quien la observaba desde la escalera. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz baja, pero cargada de emoción. Catalina se quedó sin palabras, incapaz de explicar qué la había llevado allí. Javier avanzó lentamente, hasta detenerse frente al caballete. Su mano temblorosa tocó el lienzo, como si intentara conectar con el pasado a través de la pintura.
Era mi mundo, murmuró. Y lo destruí. Los días posteriores al descubrimiento en el sótano estuvieron cargados de una tensión casi palpable. Catalina continuó cumpliendo con sus tareas, pero no podía dejar de pensar en la mirada de Javier cuando tocó el lienzo. Había algo en el que le inquietaba, como si el peso de un secreto invisible lo aplastara cada vez más. Sin embargo, lo que más la desconcertaba era la creciente conexión que sentía hacia él. A pesar de su dureza, comenzó a entender que su hostilidad no era más que un escudo contra un dolor que no sabía cómo procesar. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Catalina notó que Javier la observaba desde la puerta. Era raro verlo fuera de su rutina estricta, pero no dijo nada y dejó que el silencio llenara la habitación. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó de repente, con una mezcla de curiosidad y desdén. Catalina se detuvo, mirando los libros frente a ella. Porque no tengo otra opción. Todos tienen opciones, replicó Javier, acercándose lentamente. No necesitas soportar mis órdenes ni mis comentarios. Catalina giró hacia él. No es solo por mí. Tengo un hijo. Él depende de mí, y no puedo permitirme fallar. Javier pareció reflexionar sobre sus palabras. Por un momento, su expresión se suavizó. Eso explica tu paciencia. La conversación quedó ahí, pero ese instante fue suficiente para que Catalina confirmara que, bajo la máscara de arrogancia, Javier aún tenía la capacidad de empatizar. Esa misma noche, la rutina se rompió. Una tormenta feroz azotaba la mansión, y los rayos iluminaban los pasillos vacíos con destellos inquietantes. Catalina, sola en la cocina, escuchó un ruido proveniente de la planta alta. Subió corriendo, preocupada por Javier, y lo encontró sentado junto a la ventana, con una botella de licor en la mano. ¿Está todo bien?, preguntó con cautela. Nunca nada está bien, Catalina, respondió él, sin mirarla. ¿Sabes lo que es vivir sabiendo que destruiste todo lo que amabas? Ella se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. No lo sé. Pero tal vez sea mejor hablar de ello que intentar cargar con todo solo. Javier soltó una carcajada amarga. Hablar no cambia nada. No trae de vuelta a los muertos. Antes de que Catalina pudiera responder, Javier continuó, con la voz entrecortada por la emoción. Mi esposa, Clara, y mi hija, todo fue culpa mía. Yo conducía esa noche. Yo perdí el control. Catalina sintió un nudo en el pecho. Finalmente, entendía el origen de su dolor. Quiso consolarlo, pero sabía que cualquier palabra sonaría vacía. En lugar de eso, se sentó en silencio, permitiéndole desahogarse sin interrupciones. A medida que los días pasaban, Catalina notó un cambio sutil en Javier. Aunque seguía siendo reservado, comenzó a permitir que ella se acercara más. Le pedía opinión sobre pequeñas decisiones, como los horarios de su medicación o las comidas que prefería. Incluso una tarde, mientras ella ordenaba su dormitorio, la sorprendió diciendo: ¿sabes? Creo que eres diferente. Las otras cuidadoras siempre huían después de un mes. Catalina sonrió débilmente. Tal vez porque usted no les daba motivos para quedarse. Javier rió por primera vez, aunque su risa era breve y cargada de melancolía. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una mañana, mientras Catalina limpiaba el despacho, encontró un viejo álbum de fotos en un cajón. Al abrirlo, vio imágenes de Javier con su esposa y su hija en días felices. Parecían una familia perfecta, hasta que las últimas páginas del álbum mostraban fotos desordenadas, algunas de ellas arrugadas, como si hubieran sido mañoseadas en momentos de desesperación. Javier apareció en la puerta, y su rostro se tensó al ver lo que ella tenía en las manos. No deberías mirar eso, dijo con dureza. Catalina dejó el álbum sobre la mesa. No fue mi intención invadir su privacidad. Javier tomó el álbum con manos temblorosas y lo guardó de nuevo en el cajón. Sin embargo, no se fue de inmediato. Se quedó en la puerta, mirando el suelo. Clara solía decir que esta casa estaba maldita. Que las tragedias aquí eran inevitables, murmuró. ¿Y usted cree eso?, preguntó Catalina. Javier negó con la cabeza, pero su expresión lo contradecía. Unos días después, la ama de llaves informó que necesitaban revisar algunos documentos almacenados en el sótano. Catalina bajó para ayudar, aunque el lugar le provocaba escalofríos.
Mientras buscaba en las cajas, encontró un pequeño diario cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a Clara. Las páginas contenían fragmentos de pensamientos, reflexiones sobre su matrimonio y, lo más inquietante, comentarios sobre extrañas sensaciones en la mansión. A veces siento que esta casa nos observa, había escrito en una página. Catalina no pudo evitar sentir que el diario era un mensaje directo desde el pasado. Pero antes de que pudiera leer más, un ruido la sobresaltó. Miró hacia la puerta y vio una sombra pasar rápidamente. Corrió tras ella, pero no encontró a nadie. Al regresar al sótano, notó que el diario ya no estaba donde lo había dejado. Una sensación de desconcierto se apoderó de ella. Cuando le contó a Javier lo sucedido, él simplemente la miró fijamente. «Te advertí que esta casa no trae nada bueno», fue todo lo que dijo antes de retirarse. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Sentía que algo en la mansión estaba fuera de lugar, algo que iba más allá del dolor de Javier o de las pérdidas que había sufrido. Era como si las paredes mismas guardaran secretos que querían ser descubiertos. Mientras miraba el techo desde su cama, tomó una decisión. Si quería entender a Javier y ayudarlo realmente, debía descubrir qué era lo que esa casa intentaba ocultar. Las sombras de la mansión parecían alargarse con cada día que pasaba. Catalina no podía sacudirse la sensación de que algo, o alguien, observaba cada uno de sus movimientos. Pero por más que intentara ignorarlo, los eventos extraños no cesaban. Una noche, mientras preparaba la cena, escuchó el sonido de pasos en el pasillo detrás de ella. Se giró rápidamente, esperando ver a la ama de llaves o incluso a Javier, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió no darle importancia y siguió cocinando, aunque no pudo evitar mirar por encima del hombro. Más tarde, cuando llevaba la comida al estudio de Javier, encontró la puerta entreabierta. Adentro, él estaba inclinado sobre un escritorio, mirando fijamente algo en sus manos. Catalina no quiso interrumpir, pero Javier notó su presencia. «¿Qué estás esperando?», preguntó sin levantar la vista. Catalina entró con la bandeja y la dejó sobre la mesa. Antes de salir, no pudo evitar echar un vistazo rápido a lo que él sostenía. Era una pequeña pulsera hecha de cuentas de colores, claramente algo artesanal. «¿Es de su hija?», preguntó con cautela. Javier asintió. «Ella la hizo para mí. Siempre decía que estas cuentas eran como un escudo para protegerme». «Irónico, ¿no crees?». Catalina no respondió. En ese momento, sintió que el peso de la soledad de Javier era más grande de lo que había imaginado. Días después, mientras organizaba una de las habitaciones de huéspedes, Catalina encontró algo inesperado, un cuaderno viejo escondido detrás de un mueble. Al abrirlo, descubrió que contenía bocetos y dibujos, todos firmados con el nombre de Javier. Pero lo que más la sorprendió fue la evolución de los dibujos. Los primeros eran luminosos, llenos de vida, pero hacia el final, las líneas se volvían oscuras, casi violentas. Decidió llevarle el cuaderno a Javier. Cuando lo vio, su reacción fue intensa. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz cargada de una emoción que Catalina no pudo descifrar. «En una de las habitaciones, detrás de un mueble. Pensé que querría recuperarlo». Javier tomó el cuaderno y lo cerró de golpe. «No vuelvas a hurgar en cosas que no te incumben». Catalina sintió una mezcla de culpa y frustración. Quería ayudarlo, pero Javier parecía empeñado en construir un muro infranqueable entre ellos. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, el sonido de un golpe seco la despertó. Se levantó rápidamente y salió al pasillo, siguiendo el ruido hasta la sala principal. Allí, una lámpara estaba tirada en el suelo, con el vidrio hecho añicos. El corazón de Catalina latía con fuerza mientras recogía los pedazos. Fue entonces cuando escuchó un murmullo, como si alguien hablara en voz baja en la habitación contigua. Con la linterna en mano, avanzó con cautela. Al entrar, vio a Javier, sentado en su silla de ruedas frente a una de las ventanas. No parecía sorprendido por su presencia. «¿Qué hace despierto a estas horas?», preguntó Catalina. «Podría preguntarte lo mismo», respondió Javier, sin girar la cabeza. «Esta casa no deja dormir». Catalina dudó, pero decidió hablar. «Escuché ruidos. Pensé que algo había pasado». Javier finalmente la miró. «No son ruidos. Son recuerdos».
La ambigüedad de su respuesta dejó a Catalina desconcertada, pero no insistió. A medida que se alejaba, sintió que Javier no solo hablaba de la casa, sino también de sí mismo. Al día siguiente, Catalina decidió visitar el sótano nuevamente, impulsada por la curiosidad y el deseo de entender qué era lo que la inquietaba tanto. Allí, entre las cajas, encontró una pequeña llave oxidada. Estaba envuelta en un trozo de papel con una nota que decía: "El pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz". Cuando subió para mostrarle la llave a Javier, él la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿De dónde sacaste eso? En el sótano. Estaba en una de las cajas. Javier tomó la llave, examinándola con cuidado. Pertenece a una habitación que no he abierto en años. Catalina lo miró intrigada. ¿Por qué no? Javier no respondió de inmediato. Finalmente, dijo: porque lo que está detrás de esa puerta es mejor dejarlo cerrado. A pesar de su advertencia, Catalina no pudo evitar sentir que aquella llave era la pieza de un rompecabezas que necesitaba resolver. Esa noche, Javier volvió a mencionarle a su esposa y a su hija. Clara siempre decía que esta casa era demasiado grande para nosotros. Yo insistí en comprarla porque pensé que sería un símbolo de nuestra estabilidad. Pero lo único que trajo fue distancia. Catalina escuchó atentamente, sintiendo que él comenzaba a confiar en ella. Pero antes de que pudiera responder, Javier continuó. Si alguna vez decides irte, hazlo sin mirar atrás. No planeo irme, dijo Catalina con firmeza. Javier la miró con una intensidad que la hizo dudar de sus propias palabras. Al día siguiente, Catalina no pudo resistir la tentación de explorar más. Mientras Javier descansaba, utilizó la llave para abrir una puerta en el segundo piso que había estado cerrada desde que llegó. Lo que encontró la dejó sin aliento. La habitación estaba llena de pinturas, todas de Clara y su hija. Pero había algo perturbador en ellas. En muchas, los rostros estaban incompletos o distorsionados, como si Javier hubiera intentado capturar algo que se le escapaba constantemente. En un rincón, encontró un diario que parecía pertenecer a Clara. Al hojearlo, Catalina leyó palabras que le helaron la sangre: a veces siento que esta casa nos atrapa. Que nunca podremos salir. Antes de que pudiera seguir leyendo, escuchó pasos acercándose. Cerró el diario rápidamente y salió de la habitación, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Esa noche, no pudo dormir. Las palabras de Clara resonaban en su mente, junto con las advertencias de Javier. Algo en esa casa era profundamente inquietante, y Catalina no sabía cuánto tiempo más podría soportar la tensión que parecía crecer con cada día. Las palabras del diario de Clara no abandonaban la mente de Catalina: a veces siento que esta casa nos atrapa. Que nunca podremos salir. Esa frase resonaba como un eco en cada rincón de la mansión, acompañándola mientras intentaba cumplir con sus tareas diarias. Javier parecía más distante que de costumbre, pasando horas encerrado en su estudio o mirando por la ventana. Catalina notaba cómo su expresión se endurecía cada vez que cruzaban miradas, como si supiera que ella había desobedecido sus advertencias. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, encontró a Javier sentado frente a un caballete, sosteniendo un pincel entre los dedos. Había dejado de pintar hacía años, pero parecía estar retomando ese hábito con una mezcla de nostalgia y dolor. En el lienzo comenzaba a tomar forma la silueta de una mujer con un niño pequeño. No sabía que aún pintaba, dijo Catalina, tratando de romper el silencio. No lo hago, respondió Javier sin mirarla. Esto no es pintar. Es intentar recordar. Catalina se acercó un poco, pero mantuvo una distancia respetuosa. ¿Recordar qué? Javier la miró por encima del hombro. Como era antes de perderlo todo. Su tono era tan sombrío que Catalina no pudo evitar sentirse conmovida. Pero antes de que pudiera decir algo más, Javier apartó el lienzo y dejó caer el pincel. Todo es inútil, murmuró antes de salir del salón, dejando a Catalina sola con el cuadro inacabado. Esa noche, Catalina decidió regresar a la habitación que había abierto con la llave. Llevaba una linterna y el corazón le latía con fuerza mientras recorría el pasillo oscuro. Al llegar, notó que las pinturas dentro de la habitación parecían diferentes a como las recordaba. Una de ellas, en particular, le llamó la atención. Mostraba a una mujer de pie junto a una ventana, pero su rostro estaba cubierto por una sombra que hacía imposible distinguir sus rasgos. En el suelo,
Cerca del caballete, había una hoja de papel con un dibujo más reciente. Era una representación simple, hecha con lápices de colores, pero lo que la inquietó fue que mostraba a un hombre en una silla de ruedas junto a una figura femenina que sostenía la llave que ella misma había encontrado días atrás. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si alguien o algo en esa casa estuviera observándola y dejando pistas intencionales para que la siguiera. A la mañana siguiente, intentó hablar con Javier sobre lo que había encontrado, pero él la interrumpió antes de que pudiera terminar. Ya te dije que no necesitas meterte en cosas que no entiendes, dijo con frialdad. Pero creo que esto está relacionado con usted, con su pasado, insistió Catalina. Javier soltó un suspiro y se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas. Catalina, hay cosas en esta casa que es mejor no desenterrar. Te lo digo por tu bien. Sin embargo, su advertencia solo aumentó la determinación de Catalina. Sentía que había algo importante que Javier no le estaba contando, algo que quizás él mismo no quería enfrentar. Esa misma tarde, Catalina exploró el jardín trasero, que llevaba años sin ser cuidado. Entre la maleza y las ramas secas, encontró una pequeña fuente cubierta de musgo. En el centro, había una estatua desgastada de una mujer sosteniendo un bebé. La inscripción en la base decía, "La verdad nos libera". Catalina tomó una foto con su teléfono, decidida a investigar más tarde el significado de esa frase. Pero antes de que pudiera continuar, escuchó un ruido detrás de ella. Al voltear, vio a Javier observándola desde la distancia. ¿Siempre sientes la necesidad de hurgar donde no debes?, preguntó con sarcasmo. Catalina guardó el teléfono y lo enfrentó con calma. Tal vez si usted me hablara con claridad, no tendría que buscar respuestas por mi cuenta. Javier rió sin humor y se acercó lentamente. ¿Qué esperas encontrar, Catalina? ¿Crees que esta casa tiene secretos que cambiarán algo? Te aseguro que no hay nada aquí que valga la pena descubrir. Entonces, ¿por qué sigue aquí?, disparó Catalina. La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un instante, su expresión se suavizó, pero rápidamente recuperó su habitual frialdad. Porque no tengo a dónde más ir, respondió antes de girar su silla y volver hacia la mansión. Esa noche, mientras revisaba las fotos que había tomado de la estatua, Catalina notó algo que no había visto antes. Detrás de la fuente, entre las sombras, se veía lo que parecía ser la entrada a una estructura subterránea. A la mañana siguiente, decidió volver al jardín para investigar. Tras apartar algunas ramas y hojas secas, encontró una trampilla de hierro oxidado. Con algo de esfuerzo, logró abrirla y descendió por unas escaleras estrechas que la llevaron a una bodega oscura. El aire allí abajo era denso, y la única iluminación provenía de la linterna que llevaba consigo. En una de las paredes, encontró grabadas las mismas palabras que había leído en la estatua: "La verdad nos libera". En el centro de la habitación había una mesa con varios papeles y un cuaderno viejo. Al abrirlo, Catalina descubrió que contenía entradas escritas por Clara. Describían cómo, con el tiempo, la mansión había comenzado a afectarla emocionalmente, hasta el punto de temer por la seguridad de su hija. Pero lo que más inquietó a Catalina fue la última entrada: "Si estás leyendo esto, significa que la casa ha elegido revelarte su verdad. Pero cuidado, porque no todos sobreviven al peso de lo que encuentran". Un ruido detrás de ella la hizo girar rápidamente. Javier estaba en la entrada, mirándola con una mezcla de enojo y preocupación. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz tensa. Catalina levantó el cuaderno. Encontré esto. Creo que necesita leerlo. Javier negó con la cabeza. No necesito leer nada para saber lo que pasó aquí. Tal vez no, pero yo sí. Y no voy a parar hasta entender por qué esta casa afecta tanto a todos los que viven en ella. Por primera vez, Javier pareció dudar. Después de un largo silencio, se acercó y tomó el cuaderno con manos temblorosas. Si insistes en seguir con esto, Catalina, prepárate. Porque esta casa no solo guarda secretos, también cobra un precio por ellos. Sus palabras resonaron en la mente de Catalina mientras salían juntos de la bodega. A partir de ese momento, supo que no había vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron en una calma inquietante. Catalina intentaba mantener su rutina, pero cada vez que cruzaba las miradas con Javier, sentía que ambos sabían lo que la casa estaba preparando. Había una tensión invisible en el aire, como si el lugar mismo se resistiera a ser desentrañado.
El cuaderno de Clara se convirtió en la clave para comprender más del pasado de Javier. Catalina lo leía cada noche, descubriendo cómo la mujer intentó mantener a su familia unida a pesar de los oscuros efectos que la mansión ejercía sobre ellos. En sus páginas hablaba de sueños recurrentes, de voces que la llamaban desde los pasillos y de una sensación constante de ser observada. Esta casa no quiere que nos vayamos. Nos atrapa, nos consume poco a poco, decía una de las entradas. Catalina no podía evitar preguntarse si esas mismas fuerzas ahora la estaban vigilando a ella. Una noche, mientras revisaba el cuaderno en su habitación, escuchó un fuerte golpe proveniente del pasillo. Apagó la lámpara y salió con la linterna en mano, su corazón latiendo con fuerza. El sonido la llevó hasta el despacho de Javier, donde lo encontró sentado frente al caballete, trabajando en un lienzo. ¿Está todo bien?, preguntó Catalina, tratando de disimular su nerviosismo. Javier no levantó la vista. No. Pero eso no es nada nuevo. Ella se acercó lentamente y vio lo que estaba pintando. En el cuadro, una mujer con un niño en brazos miraba directamente hacia el espectador, pero sus ojos estaban vacíos, como si la vida los hubiera abandonado. Es ella, ¿verdad? Su esposa, susurró Catalina. Javier dejó el pincel y apoyó la cabeza en sus manos. No logro recordar cómo era su rostro exactamente. Cada vez que intento pintarla, algo se me escapa. Catalina sintió una punzada de compasión. Tal vez no necesita recordarla con precisión. Tal vez es suficiente con saber que ella estaría orgullosa de usted. Javier soltó una risa amarga. Orgullosa de un hombre que destruyó a su familia. Difícil de creer. Sin decir más, Javier se alejó, dejando a Catalina sola con el cuadro inacabado. Al día siguiente, Catalina decidió regresar al sótano, convencida de que el cuaderno de Clara no era la única pieza del rompecabezas. Esta vez, llevó consigo una linterna más potente y una libreta para tomar notas. Al llegar, notó que la habitación parecía más fría que la última vez. Avanzó con cautela, iluminando cada rincón. En una de las paredes, descubrió un panel que parecía fuera de lugar. Al tocarlo, se dio cuenta de que era una puerta oculta. Con algo de esfuerzo, logró abrirla y encontró un pequeño pasillo que conducía a otra sala. Esta estaba llena de objetos antiguos, baúles, relojes y cuadros cubiertos de polvo. Pero lo que llamó su atención fue una mesa en el centro, donde había una caja metálica cerrada con llave. Catalina sacó la llave oxidada que había encontrado días atrás y, para su sorpresa, encajó perfectamente. Al abrir la caja, encontró cartas, fotografías y un anillo de bodas. En una de las cartas, Clara había escrito: si alguien lee esto, por favor, cuide de mi hija. Esta casa no la dejará ir fácilmente. Catalina sintió un escalofrío. Las palabras parecían una advertencia directa, no solo para su hija, sino también para ella misma. De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Al girarse, vio a Javier, que la observaba con una expresión mezcla de furia y desesperación. Te dije que no te metieras, Catalina, dijo con la voz quebrada. ¿Por qué nunca quiso contarme la verdad?, respondió ella, sosteniendo las cartas. Usted sabía que aquí pasaba algo más. Javier avanzó lentamente, su mirada fija en la caja. Porque saber la verdad no cambia nada. Solo hace que el peso sea más difícil de soportar. Catalina lo miró con determinación. Tal vez para usted, pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Por un momento, Javier pareció dudar. Luego, con un gesto resignado, tomó una de las cartas de la caja y la guardó en su bolsillo. Si quieres seguir adelante, hazlo. Pero no digas que no te lo advertí. Esa noche, la tensión en la mansión alcanzó un punto crítico. Catalina soñó con Clara, quien le susurraba palabras que no podía entender. Al despertar, sintió una urgencia inexplicable por volver al jardín, como si algo o alguien la estuviera guiando. Bajo la luz de la luna, se dirigió a la fuente. Esta vez, notó que el agua parecía reflejar algo que no estaba allí. Se inclinó para mirar más de cerca y vio un destello en el fondo. Sin pensarlo dos veces, sumergió la mano y sacó un medallón dorado. Al abrirlo, encontró una pequeña foto de Clara y su hija, junto con un mensaje grabado: el amor siempre encuentra la manera. Mientras sostenía el medallón, escuchó pasos detrás de ella. Al voltear, vio a Javier.
lo sabías, ¿verdad? Le dijo Catalina, mostrando el medallón. Javier asintió lentamente. Clara lo dejó allí. Dijo que era un recordatorio de que no todo estaba perdido. Entonces, ¿por qué nunca lo buscó? Javier bajó la mirada. Porque no tenía esperanza. Pero parece que tú tienes suficiente para los dos. Catalina guardó el medallón en su bolsillo, decidida a no detenerse hasta descubrir toda la verdad. A la mañana siguiente, Javier sorprendió a Catalina con una pregunta inesperada. ¿Por qué sigues aquí? Ella lo miró directamente a los ojos. Porque creo que usted merece una segunda oportunidad, y esta casa necesita cerrar su historia. Javier no respondió, pero algo en su expresión cambió. Por primera vez, parecía dispuesto a enfrentar lo que fuera que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. Ese día, juntos, decidieron explorar la mansión una vez más, empezando por las habitaciones que habían permanecido cerradas durante años. Cada paso que daban los acercaba más al núcleo del misterio, pero también los envolvía en una sensación de peligro que no podían ignorar. En el aire había algo más que polvo, había historias, emociones y un pasado que estaba listo para ser revelado. La mansión estaba inmersa en un silencio casi absoluto. Catalina se movía por los pasillos con la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Javier había estado más retraído que de costumbre, encerrándose en su estudio durante horas y apenas dirigiéndole la palabra. Esa tarde, Catalina decidió enfrentarlo. Golpeó la puerta del estudio y, al no recibir respuesta, entró. Javier estaba sentado frente a su escritorio, con la carta de Clara abierta frente a él y una botella de licor a medio vaciar. No puede seguir así, Javier, dijo Catalina con firmeza. Él levantó la vista lentamente, sus ojos eran dos pozos oscuros de agotamiento. ¿Y qué sugieres? ¿Que finja que todo está bien? Sugiero que deje de castigarse. Clara no querría que viviera así. Javier soltó una risa amarga. Clara no está aquí para querer nada. Catalina dio un paso adelante. Pero usted sí. Y mientras esté vivo, tiene la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Cambiar qué? Replicó él, alzando la voz. Todo lo que toco se convierte en cenizas, Catalina. Perdí a mi esposa, a mi hija, y ahora esta maldita casa solo me recuerda todo lo que ya no tengo. Catalina quiso responder, pero antes de que pudiera decir algo, Javier giró su silla y la miró directamente. Quiero que prometas algo, dijo con una intensidad que la dejó sin aliento. Claro, lo que necesite, respondió ella, aún sin comprender a dónde iba la conversación. Prométeme que, pase lo que pase, no dejarás que este lugar te consuma. Catalina sintió un escalofrío, pero asintió. Se lo prometo. Esa noche, Catalina no podía dormir. Algo en la forma en que Javier la había mirado le había dejado una sensación de inquietud. Finalmente, decidió levantarse y dirigirse al estudio, esperando encontrarlo aún despierto. Cuando llegó, la puerta estaba cerrada, y del otro lado no se escuchaba nada. Catalina golpeó suavemente. ¿Javier? No hubo respuesta. Intentó girar la manija, pero estaba bloqueada. Un escalofrío recorrió su espalda mientras golpeaba con más fuerza. Javier, abra la puerta. El silencio del otro lado solo aumentó su ansiedad. Corrió a buscar a la ama de llaves, quien le trajo una llave maestra. Juntas lograron abrir la puerta, y lo que encontraron las dejó paralizadas. Javier estaba sentado en su silla de ruedas frente al escritorio. Tenía una expresión tranquila, casi serena, pero su mano aún sostenía una pequeña botella vacía que Catalina reconoció como un frasco de medicamentos. Sobre el escritorio había una nota dirigida a ella. Con manos temblorosas, Catalina la tomó y comenzó a leer. Asterisco, Catalina. Gracias por intentar salvarme. No sabes cuánto significó para mí tener a alguien que no se rindiera, incluso cuando yo ya lo había hecho. Pero esta lucha no es algo que pueda ganar. Durante años, esta casa ha sido mi prisión, pero la verdad es que no es la casa. Soy yo. Yo construí estas paredes para esconderme del mundo, para no enfrentar lo que hice. No puedo pedirte que me entiendas, pero quiero que sepas que no tienes culpa en esto. Te dejo todo lo que tengo, no porque crea que lo necesitas, sino porque confío en que sabrás qué hacer con ello. Y si decides marcharte, nadie te culpará. Javier. Asterisco.
Catalina dejó caer la nota, sintiendo que el aire se le escapaba. Las palabras de Javier eran devastadoras, pero lo que más la marcó fue la serenidad con la que había aceptado su destino. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Se determinó que Javier había planificado todo con antelación. Catalina se quedó en la mansión solo el tiempo necesario para organizar los trámites legales. Aunque Javier le había dejado todo en herencia, ella sabía que no podía quedarse allí. Antes de marcharse, decidió visitar el jardín por última vez. La fuente, cubierta de musgo, seguía siendo el lugar más tranquilo de la propiedad. Catalina se sentó en el borde, sosteniendo en sus manos la pulsera de cuentas que Clara había hecho para Javier. «Espero que hayas encontrado la paz que tanto buscabas», murmuró, dejando caer la pulsera en el agua. Esa fue la última vez que Catalina vio la mansión. Vendió la propiedad a una compañía inmobiliaria que prometió restaurarla, pero para ella, ese capítulo estaba cerrado. Años después, Catalina estaba viviendo en un pequeño apartamento con su hijo Samuel. Había encontrado un nuevo trabajo y se había esforzado por dejar atrás el pasado. Sin embargo, en ocasiones, al mirar por la ventana, pensaba en Javier y en todo lo que había aprendido durante su tiempo en la mansión. Aunque el final fue trágico, Catalina sabía que había hecho todo lo posible por ayudarlo. Y, en el fondo, esperaba que, donde quiera que estuviera, Javier finalmente hubiera encontrado la paz. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.